Algo mágico y misterioso sucedió entonces. Por breve espacio de tiempo, o quién sabe si por largos siglos, pues estas medidas escapan al usual medimiento que del tiempo suelen hacer los humanos, quedaron dos simples criaturas, suspensas, frente a frente. Gudulina, parada en el patio, miraba al rey, y el rey frenó su caballo y miró a Gudulina. Y rey y reina desaparecieron, y ante los ojos de Gudulina apareció un hombre joven tan gallardo y tan hermoso que el más gallardo y hermoso hombre hubiera palidecido en su presencia. Y a los ojos de Gudú, la más atractiva y misteriosa mujer hubiera parecido débil sombra al lado de Gudulina. De suerte que Gudulina corrió hacia él y había tal brillo en su mirada que a su lado el día moría definitivamente. Y le pareció a Gudú que jamás mujer alguna le había mirado con tales ojos ni tal sonrisa. Una sonrisa que sólo podía compararse a la gloria, a un recóndito redescubrimiento de sí mismo. Y a su vez, Gudulina vio que un hombre poderoso, lleno de gloria, rebosante de vida, descendía del caballo y hacia ella iba. Y por primera vez, y quizá última, vieron los soldados la sonrisa del rey, pues los ojos del rey se habían inundado de algo parecido a arena de oro y sueño. Ante el jubiloso clamor de los soldados y el cándido asombro de los pajes, el rey y la reina se abrazaron, se besaron y se contemplaron, y aún volvieron a besarse, una y tantas veces, que todos y cada uno de los soldados y todos los presentes sintieron la ácida punzada de una ausencia, de unos labios, de unos besos distantes ya de aquel lugar y tal vez de su corazón. Y todas las palabras y el rumor del mundo y el fuego que la tierra ardía quedaron sumidos en un vasto y remoto espacio cuando Gudulina oyó decir a Gudú en voz muy baja: en verdad que eres hermosa. Hay novelas y hay cuentos y hay poemas que uno no se explica por más que lo intente. ¿Cómo pudieron ser escritas? ¿O qué especie de aliento mágico sopló sobre sus autores para que pudieran dar a luz esa alquimia insólita de técnica, originalidad, profundidad, emoción, vocabulario, todo eso? A esas novelas y cuentos y poemas se les llama obras maestras. Olvidado Rey Gudú es una de ellas, una metáfora bestial del alma humana. Su autora, Ana María Matute, nació hace 100 años exactamente. Falleció en 2014, dejando un ejemplo de vida y un rastro imborrable de obras. Primera Memoria, Los niños tontos, Paraíso inhabitado. Hoy en el Librújula Podcast, como siempre, de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, en el centro de Barcelona. Hoy abrimos las puertas a Ana María Matute, con dos invitados de excepción. La primera de ellas nos espera ya al teléfono y el segundo invitado, que nos hace muchísima ilusión, se nos unirá en unos minutos. Y es nada más y nada menos que el hijo de Ana María Matute, Juan Pablo Goicoechea. Empezamos. El ser humano va buscando algo. Yo no sé si es la plenitud, si es el absoluto, si es el trascender de uno mismo, o es una espiritualidad exacerbada en la cual quiere llegar. No es el misticismo, es otra cosa. Los místicos son diferentes. Yo soy un caballero de la tabla redonda frustrado. Yo tenía que haber nacido en la época del rey Arturo y ser un caballero de la tabla redonda. Y como no, sin embargo, algo me ha quedado dentro, como unas gotas de aquel deseo que eran unos animales, eran unos brutos tremendos, no nos engañemos, pero tenían dentro un reducto de espiritualidad, de ir más allá. En el fondo yo creo que no se gustaban y querían ser mejores. Maripaz Ortuño, bienvenida al Librújula Podcast. Muchas gracias. Vamos a decir a los oyentes que Maripaz es escritora, es amiga
personal, era amiga personal de Ana María durante un montón de años. ¿Cuántos años, Maripaz? ¿10, Pues, 20? De 30 años. 30, 35, sí. Wow. Sí, Por cierto, muchos. creo que eres comisaria también de una expo que hay en la soy biblioteca. comisaria de la expo que el año pasado se hizo en el Instituto Cervantes. Eso y que es. ahora está en Barcelona. Se llevó a Barcelona y está en la Biblioteca Fuster. Muy bien, pues si alguien quiere ir a verla, si viene a Barcelona o es de Barcelona, ya sabe, un buen lugar para ir. Las bibliotecas siempre son lugares buenos para ir y además Sí. no suele haber turistas, así que mejor para nosotros, ¿no? Maripaz, tú dijiste una vez, he leído en alguna parte, no entendería la vida sin Ana María Matute. Eso lo dijiste en algún lado. ¿A qué te referías? Bueno, sí, supongo que sí, pero me refería a que con ella descubrí muchas cosas. O sea, literariamente para mí fue un descubrimiento yo era gran lectora y de pronto pero leía los clásicos de niña y de pronto me topé con ella. Y me cambió un poco la visión de la literatura, me abrió otro mundo. ¿En y qué sentido? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de estar acostumbrada a un tipo de lectura extraordinarias, porque eran las lecturas que leía un niño de 8 o 9 años. Yo leía a Julio Verne, leía a Las Bronte, leía a los cuentos de hadas. Sí. Pero de pronto me encontré con Los niños tontos, que pensé que era un libro para niños, no lo era, y la mitad del libro no lo entendí, pero me causó un impacto extraordinario. O sea, pensé que la literatura me podía dar muchas más cosas. Ahora Destino, por cierto, ha reeditado Los niños tontos, sí. Ya ha incluido 2 relatos que en su momento fueron censurados. Uno fue censurado y el otro no. El otro se había escrito en una revista, pero nunca se había publicado por estos misterios de no se sabe qué. Y entonces ahora lo hemos incluido y está ya completo todos los niños tontos que hay. Vale. Se ha dicho a menudo que Ana María Matute tenía una mirada, digamos, especial sobre el sufrimiento. Claro, repasando su biografía, ella tenía 11 años cuando estalló la guerra civil y vio la muerte cara a cara, ¿no? El terror de los bombardeos, en fin, ¿no? Esto debe marcarte. Sí. Claro, ella, le marcó mucho la guerra civil, evidentemente, porque cambió absolutamente todo. O sea, ellos eran unos niños que estaban muy controlados, que no salían a la calle sin la tata y que de pronto fue un auténtico desbarajuste y empezó a ver que se mataban hermanos contra hermanos. De hecho, ella tiene mucho en su obra ese caínismo de la lucha de hermano contra hermano. Y luego sí, efectivamente, pues en una de esas correrías por Barcelona con su hermano, en donde no se daban cuenta que salía, pues en un descampado descubrieron un hombre que estaba muerto. Y fue la primera vez que ella se topó con la muerte. Pero también lo de los desprotegidos también viene mucho del campesinado, de su estancia en La Rioja, en donde vio pues la diferencia de clases, ¿no? Claro. Que había. ¿Ella cómo era en persona? Una vez contaste una anécdota que a mí me ha hecho mucha gracia, que se pasó todo un día quejándose de dolor de pies y al final descubristeis que llevaba los zapatos al revés. Porque era muy despistada. Para las cosas cotidianas, dijéramos, era tremendamente despistada. Estaba en su mundo y entonces no se fijaba en esas cosas. Pero ella era una persona muy amable, muy hospitalaria, muy sabia, que de las que se fijaban en cosas que nadie se fijaba, como le pasa a muchos escritores, muy acogedora, muy fuerte, muy traviesa, como niña. O sea, era un cúmulo de cosas. Claro, de esto se ha hablado mucho. Ella se separó en el 63 de su esposo y aquí viene lo tremendo, ¿no? Que la ley en aquella época no le autorizaba a la madre, si se separaba, a tener al hijo. Con lo cual... claro, lo perdía claro, porque era como un abandono de hogar y entonces el hijo se quedaba con el padre. Total, que ella pobre veía a su hijo, Juan Pablo, con el que luego hablaremos, a Juan Pablo le veía, creo que los sábados. Sí, eso os lo puede contar mejor él, pero sí, el niño se lo quitaron, se lo llevó el marido, pero claro, el marido no quería un niño para nada. Entonces se lo dejó a su madre, la madre de él, a la abuela de Juan Pablo. Vale. Y
suegra, a la ex suegra, a la digamos. suegra, sí, Ajá. que era una persona muy buena, y que a escondidas del marido, pues dejaba que Ana María viera a su hijo. Claro. A mí no, Maripaz, esto es una reflexión, ¿no? Ahora que tanta gente aboga por volver a aquellas épocas y que aquellas épocas eran estupendas, ¿no? Era terrible, Es y flipante, además, ¿no? que no quieran solamente volver. eso, sino, por ejemplo, es que ya no podía firmar sus libros. Los Porque contratos con el editor, una mujer no podía firmar nada. una mujer no podía No po- firmar un libro suyo en el contrato, O sea, no podía firmar poner. en el contrato no. Ah, Todo ¿no? estaba a nombre, claro, primero firmaba el padre y después el marido. De Madre hecho, mía. cuando se enviaban todos las galeradas Sí. a la censura, Sí. el que las enviaba era el marido. O sea, ella no tenía legalmente. Eso no lo sabía. Claro, una Maripaz. mujer entonces legalmente no podía hacer nada. Madre mía. ¿Y cómo se sobrevive a eso? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se mantiene la cabeza alta? Pues ¿no? como sobrevivieron todas las mujeres Claro. de aquella época y de otras épocas, Madre mía. aguantándose Claro. Oye, y luchando para que eso cambiara. Luchando, sí. Hay un asunto también, luego hablaremos con Juan Pablo, insisto, la depresión la que cayó la pobre Ana María en ese sentido, porque fue una depresión muy bestia, ¿no? Sí, fue un pozo, cayó en un pozo negro. Ella lo llamaba el vacío, que cayó en el vacío. Y es verdad que Carmen Balcells prácticamente la secuestró, ¿no? Para que acabara Bueno, eso vudú. pasó muchos años más tarde. Ajá. Sí, ella el vudú lo tenía escrito desde antes de la depresión. Lo tenía escrito, pero estaba allí en un armario. Se paseaba con él y no acababa de terminarlo. Ella era bastante reacia a terminar los libros porque consideraba que nunca estaban bien, entonces corregía y era imposible que te los diera hasta que no los veía bien. Vale. Y entonces pues el Rei Vudú le faltaba toda esa corrección. Vale. Y ahí fue donde Carmen Balcells la secuestró, se la llevó a su casa y le dijo, acábalo. De aquí no sales si no lo acabas, ¿no? No sale hasta aquí. Y así lo acabó. Y gracias a eso lo hemos podido leer. Sí. Vaya. Oye, ¿por qué no hay casi madres en los libros de Ana María? ¿Te has fijado? Claro que me he fijado, sí. ¿Y por ella qué? le quita las madres a todos los niños. Bueno, es una manera por diversas causas. Una de ellas, yo solo lo había hablado mucho con ella, y una, la más evidente, es que un niño sin madre está solo. Esta es la manera de dejar al niño en la más profunda soledad. Entonces ella necesitaba esa figura, ¿no? De un niño solo en un mundo que no entiende, en un mundo, y pues lo mejor es quitarle la madre o poner una madre ausente. También yo creo que hay un punto que viene también de los cuentos de hadas, en donde la mayoría no tienen madres, o tienen madres ausentes, o tienen madrastros. Claro. Y sí que le venía de ahí, pero sobre todo es que un niño sin madre pues es una figura del abandono y la soledad más absoluta. Claro. Maripaz, dos últimas preguntas. La primera, tú imagínate que algún oyente nos está escuchando, nunca ha leído a Ana María Matute. Y bueno, venga, voy a empezar. ¿Por dónde aconsejarías que empezara? Pues yo le pediría que leyera Los niños tontos, porque además es un libro que se lee muy rápido. Y luego, hombre, depende un poco de los gustos. Si le gusta el mundo épico de la Edad Media, olvidado Rei Vudú. Es evidente. Si empieza a leer, también Paraíso Inhabitado, quizás, y Primera Memoria. Vale, ella dijo una vez, y esta es la última pregunta que te hago, a menudo los libros, dijo... Es una frase que me gusta mucho y a ver qué opinas tú. A menudo los libros son más misteriosos para el autor que para los lectores. Sí. ¿Cómo interpretas esa frase? Ella, por ejemplo, cuando le hacían una crítica sobre un libro, cuando le preguntaban, oye, ¿y este personaje quiere decir que tal y cual? Ella siempre decía, no, yo no he querido decir eso, yo no he querido... Y entonces, a veces le descubrías cosas que ella no
como de pronto decía, pues sí, puede ser que una nueva mirada pudiera ver eso, ¿no? Y entonces es verdad que le decía, cuando ella se metía a redactar, pues se metía en un misterio, aunque lo tuviera bastante claro, pero se metía en otro mundo. Entonces en ese mundo el autor descubre muchas cosas, por eso a veces decía eso de que eran más misteriosos los libros para el autor que para el lector. Sí, eso lo decía mucho, lo decía bastante a menudo. Sí, me parece una frase además muy... Sí. Bueno, es que ella tenía tantas frases como lapidarias, ¿no? Que decías, es que las enmarcaría todas, ¿no? ¿Te acuerdas de alguno así, abuela pluma? Pues, por ejemplo, la de la infancia es más larga que la vida. Me parece absolutamente extraordinaria. Esa es buena. Porque además describe mucho su mundo, ¿no? Como el mundo de la infancia, que es el que ella refleja, la importancia que tiene y cómo uno se descubre a sí mismo descubriendo su infancia, ¿no? Claro. De hecho, ella decía también que un adulto era lo que quedaba del niño. Óyeme, Maripaz, se me está ocurriendo. ¿Quieres que escuchemos juntos, junto con los oyentes, claro, un fragmento de una entrevista que hizo en la televisión, Maripaz? Y luego... A ver, sí. Mira, vamos a escucharlo. Yo provocaba que me metieran allí, primero porque me dejaban en paz, lo cual era muy importante. Y segundo porque yo allí, al cabo de un rato de estar en la oscuridad, tú vas viendo poco a poco la luz de la oscuridad. Entonces vas viendo las siluetas, era un cuarto de armarios. Vas viendo las siluetas, pero modificadas, como cuando se crea, cuando se escribe una novela, o me imagino que poesía, uno va contando algo que es verdad, entre comillas, pero que se va modificando por la imaginación, por la memoria que es la gran transformadora de las cosas, y por otra parte la más fiel. Entonces, yo lo pasaba muy bien allí. Lo pasaba tan bien. A veces siento nostalgia de que me metan en un cuarto oscuro. Sí, era encantadora. Me parece, y lo dice con esa risita, y era mayor. Sí. Esta entrevista fue en 2000. Con esa risita, hablaba como un niño, como si estuviera haciendo una travesura. Sí. Es que ella, hay una frase que dice al principio en esa entrevista que es muy suya. Yo quería que me dejaran en paz. Ella toda su vida quería que la dejaran en paz. Que la dejaran en paz con su mundo, con su literatura, y es cierto que que otra de sus características es que ella en la vida nunca se aburría. Claro. Con lo cual en un cuarto oscuro, pues la de cosas que podía crear su imaginación, pues eran extraordinarias, infinitas. Yo creo que es la primera persona que dice que le encantaba que le metieran en un cuarto oscuro, ¿no? Sí. Y que la dejaran allá, ¿no? Sí. Es maravilloso. Porque se metía en su vida, era como un poco como Alicia a través del espejo. El cuarto oscuro para ella era donde salía toda su imaginación y todo su mundo. Y hasta qué punto la imaginación, en su caso, que era enorme, la imaginación era una buena receta contra la soledad, contra el miedo, contra contra todo, sí. Sí, las cosas malas, ¿no? Maripaz, pues me ha encantado hablar contigo, que lo sepas. Igualmente, yo hablar de Ana María me encanta, claro, o sea que me has hecho un regalo esta mañana. Que muchísimas gracias y que un beso y que hasta pronto. Maripaz. Hasta pronto, Carlos. Dios. Era Maripaz Ortuño, escritora, amiga personal de Ana María. Y enseguida hablamos con Juan Pablo, que es el hijo de Ana María Matute. Vamos a escuchar antes otro fragmento de la misma entrevista del que cogíamos de la anterior. Esa entrevista la hizo en su momento, en junio de 2000, Fernando Sánchez Dragó, en un programa que se llamaba Negro sobre el Blanco, en aquellos tiempos, en televisión española, en aquellos tiempos en que las teles públicas hacían programas de literatura. ¿Qué tiempos aquellos, no? Y Sánchez Dragó sería lo que fuera, porque era un campeón de él mismo, ¿no? Pero hacía buenas entrevistas. Escuchamos este fragmento. Yo he sido educada en la religión católica, con un Dios católico, bueno, con Yahvé, con todo, porque es el mismo, el Dios de los truenos y de esas cosas. Y luego, cuando ya fui adolescente, me hice totalmente atea. Pero claro, luego con los años, y con mis lecturas y con mis experiencias, he tenido unas sospechas
y unas sospechas que poco a poco se me han ido confirmando más. Yo no sé quién es Dios, pero está ahí. Es evidente, está. En alguna parte está. Y además está conmigo. Que eso es lo bueno, claro. En cambio, no tengo ninguna sensación del diablo. Del mal, sí, pero el mal está en los seres humanos. Ese diablo no... Eso pienso. Pero yo lo que yo pienso es una cosa y la verdad es otra. ¿Yo qué es la verdad? Yo qué sé. Hay que tener soportes en la vida para atravesar tantos desiertos, ¿no? Y eso está bien, y yo lo he practicado. Bueno, Juan Pablo, bienvenido. Dime. Juan Pablo Goicoechea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí, sobreviviendo. Y gracias por atendernos, nos hace una ilusión enorme contar contigo, de verdad. Yo encantado de estar con vosotros. Óyeme, Juan Pablo, voy a empezar por un... ¿Es verdad que cuando eras pequeño no te gustaban las judías verdes? Sí, me parece que sí, pero no era muy original. Todavía no conozco muchos niños, pero los que conozco tampoco les gustan. Ya, es que yo, que tu madre, he leído por ahí, las machacaba con un tenedor, las convertía en un huertecito, en un campo, y empezaba a contar la historia de un niño que una vez se perdió y no sé qué. Exactamente, se chapaba las judías verdes y las patatas y bueno, con eso creaba un mundo y una historia. A ver, yo mataría por haber tenido una madre que hiciera un cuento, incluso de las comidas, ¿no? Sí. Mi madre podía hacer un cuento de cualquier cosa. Y era mandona. Ana María Matute era mandona. Era una madre, la típica madre mandona que vete a dormir, oye, no sé, tal, ¿no? No era mandona, no. Raramente se ponía en plan mandón. No lo recuerdo, no recuerdo en ningún caso un poco. Que dijese, joder, cómo me atosiga, ¿no? Ya, pero tú también he leído por ahí, porque he leído mucho, cuando he sabido que venías, que tú querías ser paracaidista. No, quería ser y lo fui. Ya. Pero... en la vida civil y en la militar, las dos. Sí, pero en aquel momento tu madre que te dijo ni de broma, ¿no? ¿O qué? Ni de broma, claro. No. Vamos, en eso sí era muy... Lo que a ella no le parecía bien o una locura, todas estas cosas, era muy... no apoyaba nada, digamos. Entonces había que sortearla. Ya. Y entonces tú falsificaste la firma de tu madre. Sí. Que todo se sabe, Juan Pablo. Si es que... Sí. Está bien, hombre. Oye, escuchamos juntos una cosa que dijo tu madre que a mí me ha encantado. Vamos a escucharla. Siempre he tenido dentro de mí una ansia de vivir. Soy una mujer muy vital y una alegría también. Tengo un gran sentido del humor. Yo lo sé, me lo dicen y es verdad. Me puedo reír muchísimo de cualquier cosa, especialmente de mí. Y creo que la risa y la alegría alarga la vida. Somos una familia que nos reímos mucho juntos. Y eso está bien, ¿no? Está bien eso, ¿verdad? Reírse juntos de la familia, Juan Pablo. Sí. No, lo que dice es cierto. Desde luego, respecto a la vitalidad es tremenda la vitalidad que tenía, vamos. Por eso duró tanto, ¿no? Claro. Por eso duró tanto, por la vitalidad. Yo recuerdo, Juan Pablo, yo fui a buscarla en cierta ocasión, meses antes de que falleciera, para dar una charla, en fin, una escuela de escritura y tal, ¿no? Y estaba mayorcita, y me acuerdo, Juan Pablo, que tenía la mano como frágil, como un pajarito, ¿no? Parecía frágil y, sin embargo, cuando se ponía a hablar, hablaba con una seguridad y con una emoción que yo recuerdo en esa charla muchísimas personas llorando cuando ella explicaba sus cosas, ¿no? Sí. Y también tengo que confesarte, cuando fuimos en taxi, llegamos y ella iba en silla de ruedas y me dijo, oye, Carlos, y dije, ¿qué? Ana María, sin que lo sepa Juan Pablo, nos vamos a tomar un gin tonic.
Sí. Sí, no, bueno. Vale, pues esto, nada. yo no tenía la certeza, yo nunca, pero no podía probarlo, pero tenía la seguridad de que ocurría. Y recuerdo como uno de los momentos especiales de mi vida, estábamos en un bar, en la barra, ella en su silla de ruedas con el gin tonic. Yo les pedí que no lo cargaran demasiado, ¿no? Porque tampoco, porque tenemos que hablar una hora, ¿no? Y los dos con el gin tonic, y luego ya pues nada, fuimos a charlar, ¿no? Estuvo bien. Yo recuerdo que a este respecto de los gin tonic y demás, y en todo, en casa, mi mujer y yo jugábamos el papel del policía bueno, que era ella, y el policía malo, que era yo. ¿Sabes? Esta era la política respecto a mi madre. Hombre, yo había leído por ahí que un médico, si le decía que con un whisky al día no pasaba nada, ella ya consideraba que era un buen médico. Sí, exactamente. Era buen médico que le decía lo que quería oír. Y que si no, no tenía ni idea. Exactamente. Yo recuerdo un médico suyo que a todos los demás nos prohibía todo, menos a ella, que le dejaba hacer lo que quisiese. Y ese era su médico favorito. Y ese era un buen médico. El doctor Gaspar, todavía me acuerdo. Qué bueno. Es verdad que Ana María conservó hasta el final de sus días a Gorogó. Sí, no, y lo tenemos nosotros. ¿Ah, lo tenéis todavía? Sí, lo tenemos. Solo guarda mi mujer como oro en paño. Y Gorogó, vamos a decir a los oyentes, era un muñeco que le trajo a Ana María, su padre, de Londres, cuando ella tenía 5 años. Sí. Entonces, ¿cómo pudo conservar tantos años? De esos de trapo, además era el muñeco que era un muñeco que representaba un negrito vestido de mayordomo o algo parecido. Y mira, todavía está. O sea, es de un muñeco de principios del siglo XX. Madre mía. Nos contaba ahora mismo Maripaz Ortuño, a quien tú conoces de sobra. Sí. Esa etapa triste de la vida de Ana María, de tu madre, cuando se separó de tu padre y las leyes le impedían verte. Sí. Esto era así, ¿no? Entonces, gracias a tu abuela, a la ex-suegra de Ana María, ella te iba a ver, te iba a buscar los sábados, ibais al cine y a merendar. Exactamente. Caray. Gracias a mi abuela y a mi tía que vivían. A tu tía también. Sí, mi tía también, sí. Mi abuela y mi tía Goicoechea vivían juntos, mi tía era soltera. Vale. Y bueno, yo estaba con ellos porque aunque la tutela parental la tenía mi padre, él no ejercía ni la tutela, ni la vivienda, ni nada. Yo había delegado en su madre y en su hermana. Vale. Que fueron magníficas. Vale. Pero qué pena, ¿no? Ver a mamá solo los sábados, ¿no? Para ir al cine, para merendar. Bueno, pues son cosas de la vida y también uno se adapta a todo y aprende, ¿no? Son experiencias de las cuales se aprende. Sí, que ella te llevaba a ver películas de mayores a veces, entonces le daba 2 duros de propina al acomodador cuando había acomodadores, ¿no? Exactamente. Para que le dejaran pasar. Me acuerdo, por ejemplo, en el cine ese que hay en la Diagonal de Barcelona, era el Windsor, me parece que era. Windsor, sí. Sí, ver las películas como La Gran Evasión, ¡Hombre! Zulu, esas películas que eran para mayores de 18, pero me colaban y íbamos al anfiteatro, arriba, para no llamar la atención. ¿Pero tú qué edad tenías, Juan Pablo, en aquella época? Pues debía tener 10 años. Pero Zulu no es una película para un niño de 10 años. Hay muchos. Pero son las que me gustaban a mí. A mí me gustaban las de guerra. Está bien. ¿Y luego qué hacíais? ¿Ibais a merendar o qué hacíais? Sí, vamos a merendar. Me acuerdo, por ejemplo, en el Monza de Rambla, Cataluña. Sí, que ya no existe, claro. Sí, me acuerdo que había
Entonces salieron, ahora son muy normales, esos helados sorbetes de naranja y de limón en la propia cáscara, ¿sabes? Sí, O sí, bien choco. sí, sí. Me acuerdo de eso y más cosas, vamos. Oye, ¿era buena cocinera ella? Muy buena, ¿Ah, sí? excelente, Ah. excelente. Anda. Excelente. Esto no me lo imaginaba. Fíjate, esto yo no lo sabía. Sí. Ahí, Y ¿qué estuvo plato? cocinando todo, cocinaba prácticamente de todo. ¿Y tenía algún plato estrella dentro de su...? Bueno, me acuerdo, hay un plato que es muy sencillo pero muy bueno, que eran unas patatas fritas cortadas a cuadros Sí. y después revueltas con huevo y tomate. Ah, qué bueno. Y entonces le gustaba tanto que en la familia se la conoce como patatas Ana María. Pero bueno, ella guisaba de todo, cosas mucho más complejas, le gustaba mucho cocinar y hasta sus últimos días estuvo cocinando. Lo que pasa, mi madre cuando cogía una obsesión por algo, sí, no, durante una temporada se pasaba cocinando para ella eso durante mucho tiempo. Cogía el gusto por los macarrones y se pasaba 15 días o 3 semanas cocinando macarrones. Y así. Bueno, vosotros vivisteis juntos desde el 90 y pico, ¿no? Desde el 90 Sí, desde algo, mediados, ¿no?, de los 90, sí. Tú haciendo de Polimalo, ¿no? Y Marisol, tu mujer, de Polibuena. Exactamente. Claro, a mí lo que cuando la conocí sí me sorprendió, ya te lo he dicho un poco antes, ¿no? Que su carácter fuerte, o sea, pese a lo frágil, ¿no?, que podía parecer, tenía un carácter... que de verdad te dejaba sin aliento, ¿no? Y yo no sé cómo... No, tuvo un carácter fuerte, lo tuvo toda su vida, o sea, por eso sobrevivió y llegó a donde llegó, porque tenía un carácter fuerte. Claro. Aunque como todos tenía sus debilidades también, ¿no? Pero era una mujer de carácter y muy personal, además, muy... Sí, y ese punto infantil... Juan Pablo, escuchamos una cosilla que contaba ella, si no te importa, sobre un libro que tenía de Peter Pan en la mesita de noche, que yo cuando lo oí me resultó muy entrañable. Vamos a oírlo. Yo tengo una primera edición de Peter Pan en inglés, la tengo en mi mesilla, bueno, llamemos mesilla aquel desbarajuste que tengo yo en la cocina. Entonces, cada vez que leo el final de Peter Pan, me caen lágrimas. Sí, seré cursi, seré tonta, seré una retrasada mental, me da igual. Pero lo paso también con esas lágrimas. Me encanta, lo paso también con esas lágrimas. Es que no podría haberlo dicho mejor. Sí. Qué barbaridad. Peter Pan era uno de sus ídolos, sus tótem. Y me parece que el libro es en inglés. Sí. Creo recordar que se lo encontramos también en Londres, mi mujer y yo, en un viaje. Creo recordar. Que ya en la misma entrevista además decía una cosa muy, muy interesante, que era el final del Patito Feo, contaba ella, no es como nos lo han contado. Quiero decir, el patito se convierte en cisne, va al lago, al estanque, y todo el mundo le dice, oh, qué bonito es. Y luego los demás se alejan y el Patito Feo, ahora convertido en cisne, se siente tremendamente solo. Eso contaba Ana María, o sea, el auténtico final era ese, la soledad. Sí. Eso es. Sí. Siempre mi madre, con ese detalle, ¿no? Sí. Mi madre era muy de buscar la versión original de muchos cuentos que actualmente en la actualidad han sido degradados e infantilizados en el sentido de que no eres sensibilidades de los niños y demás tonterías. O sea, buscaba la versión original. La verdad, después de... el verdadero, Eso es, ¿no? Sí. Juan Pablo, ¿le hizo mucha ilusión el premio Cervantes en 2010? Creo que fue. ¿Sí? ¿Le hizo ilusión? Muchísima. ¿Y eso? Fue hombre, porque la verdad tampoco se lo esperaba a esas alturas de la vida, no se lo esperaba, pero le hizo muchísima ilusión, fue un chute tremendo para para su vida en general, ¿no? Es que yo tengo un fragmento que a mí me resulta
precioso del discurso. Es al final del discurso, un discurso muy bonito que yo invito a todos los oyentes a escucharlo, está en YouTube. Tu madre habla ya con esa vocecita, porque sí. ya era muy mayor, ¿no? Y sin embargo, el final del discurso me pareció entrañable. Vamos a oírlo. Y me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que pueblan mis libros, por favor, créanselas. Créanselas porque me las he inventado. Muchas gracias. Qué bonito. Créanselas porque me las he inventado. Sí. Yo no sé si se puede resumir mejor el oficio de escritor. Exactamente, esto es la descripción perfecta de toda de ella como persona y de escritora, como escritora. Créanselo porque me lo he inventado. Sí. O sea que es verdad. Exactamente. Su visión, sus sensaciones, sus emociones eran la verdad. Yo recuerdo que me contó que ya le dolía mucho la espalda cuando yo la conocí, sí. y me decía que realmente podía escribir poco y sentada podía estar poquito rato, ¿no? La verdad. Sí. Y aún así no dejaba de escribir, ese era el tema, ¿no? Y era como tozuda, ¿no? Decía, pero hombre, descansa, ¿no? Y ella, no, o sea, quiero escribir, ¿no? Juan Pablo, si quisieras recomendar algún libro de tu madre a algún oyente que no haya leído ninguno o que haya leído poco, ¿cuál recomendarías? Bueno, yo para mí personalmente, como Juan Pablo, a mí el que más me gusta de mi madre y es la precuela de Olvidado el Rey Gudú, que se llama La Torre Vigía. La Torre Vigía. Sí. Es un libro no muy largo, es corto, comparado con El Rey Gudú sobre todo, pero para mí es lo mejor, al menos a mí me cautivó. Forma parte de una, bueno, entre comillas, trilogía, ¿no? La trilogía de la Edad Media, ¿verdad? Diríamos. Exactamente. Algo parecido, ¿no? Podríamos calificarlo así, sí. Que volvemos a cuando ella decía que le encantaría haber formado parte de la mesa redonda, ¿no? Del rey. Exactamente. Del rey Arturo, ¿no? Que eso es muy bueno. No sé, esa me fascina esa. ¿Cómo podía conservar esa visión infantil? Totalmente. Es la clave, ¿no? Es la clave. Sí. Todavía están por casa algunas fotos suyas, curiosamente hechas en Estados Unidos, no en España ni en Europa, de una de estas recreaciones de la época medieval. Ya. Y allí está con toda la gente vestidas de la Edad Media y esas cosas. Pues Juan Pablo, bueno, sí que un comentario que te voy a hacer, a ver qué te parece a ti. Dime. ¿Es posible que Ana María muriera sin tener enemigos? A verlo, había alguno por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues se merece la condena. No te diré el nombre, pero a verlo había. Bueno, supongo que siempre, ¿no? Somos humanos y siempre tenemos que tener, pero no creo que hubiera muchos. No, muchos no. No creo que hubiera muchos, te lo digo en serio. pero alguno había. Vale. Es que es imposible en esta vida, sobre todo si eres alguien destacado, y sobre todo en este país, que es el país de la envidia, no tener algún enemigo. Bueno, pues peor para él, también te lo digo. Peor para él, sí. Exactamente. Juan Pablo, que muchísimas gracias por ponerte al teléfono y por recordar a tu madre y no sé, y un abrazo muy fuerte, que te diga. Igualmente, un abrazo muy encantado. Fuerte. Y mucha salud. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¿Piensas a veces en la muerte? Sí, pero no me parece que sea el final. En todo caso es el final aquí, de un aspecto mío, pero no me parece que sea el final, cada vez menos. Me resisto a creer que sea el final. Bueno, pues esos programas que uno disfruta y que hace mucha ilusión hacer, porque Ana María Matute no solo era una escritora gigantesca, sino que como mujer nos dio a todos un ejemplo de vitalidad y de superación. Ahí queda eso.
vamos a ver, la plataforma iVoox convoca unos premios a mejor podcast, unos premios que están, digamos, desgranados en diferentes categorías. Nosotros, yo creo que estamos en cultura y siempre estaría bien que si algún oyente tiene un minuto, pues votara al Librújula Podcast y nosotros se lo agradeceríamos mucho. ¿Cómo? Pues es muy fácil, vais a la página de Librújula en internet y ahí sale un enlace para votar en los premios iVoox al mejor podcast y os lo agradeceremos infinito. Diría que os invitaríamos a todos a una cerveza, pero no creo que vaya a ser posible. Pues hasta aquí esta edición de Librújula Podcast. Gracias a todos por habernos oído, como siempre, desde la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. También gracias a los amigos de Cedro. Y han estado Vicente Armero, Susana Picos, quien nos habla, Carlos Luria. Y pues una semana más, no sabemos realmente de qué hablaremos la próxima edición, pero sí sabemos una cosa, que de algo hablaremos. Felices libros y felices 2 semanas.